En esta segunda medida o verificación de la resistencia de aislamiento, vamos a realizar la verificación entre conductores polares respecto a tierra, es decir, fase respecto a tierra y fase respecto a neutro. Recordar que por norma general esta medida se acostumbra a realizar cuando en el conjunto de la instalación disponemos o tenemos en esta ocasión los receptores conectados. Por seguridad deberemos de tener en estado off los interruptores de puesta en marcha de dichos receptores. Como ya sabéis, en primer lugar, deberemos de realizar el ensayo teniendo presente que se realiza sin tensión, por lo cual lo que vamos a hacer es bajar nuestro interruptor general automático. Para estar seguros de que realmente no hay presencia de tensión, a la salida aguas abajo de dicho interruptor general automático, tomaremos las medidas de voltaje con un polímetro. Podemos ver que la tensión de salida es exactamente de 0 voltios. Una vez hemos determinado dicha ausencia de tensión, utilizaremos las sondas de ensayo y vamos a hacer una pequeña medida discriminatoria, es decir, sacaremos nuestra tapa para acceder al bornero de puesta a tierra, donde conectaremos una de las sondas y mediante la otra sonda haremos la verificación del conductor de fase respecto a tierra. Lo realizaremos o bien a la salida aguas abajo de nuestro interruptor diferencial, para tomar una medida de forma global y genérica, o bien lo podemos hacer en la parte superior a la entrada del primer magnetotérmico. En esta ocasión lo realizaremos a la salida de nuestros interruptores diferenciales. Como ya conocéis, nuestro equipo multifunción, el cual ya tenemos ubicada la escala de ensayo a 500 voltios, ya que la tensión de suministro es de 230 voltios, ¿de acuerdo? Le aplicaremos dicha tensión de ensayo. Para verificarlo, también recordar que todas las protecciones magnetotérmicas deberán de estar debidamente rearmadas, para así hacer un ensayo global del conjunto de la instalación, donde se incluye la integridad, evidentemente, de todos los conductores y también posibles, en este caso, deterioros de conductores internos de los propios receptores. Aplicaremos la tensión de ensayo y durante este procedimiento vemos que el resultado obtenido es de un valor infinito, es decir, de fondo de escala. Por lo cual, esto nos justifica que la medida de fase respecto a tierra es correcta, es decir, no hay una falta de aislamiento. En segundo lugar, realizaremos y repetiremos el mismo proceso entre conductor neutro y conductor, evidentemente, de protección. Volveremos a aplicar la misma tensión de ensayo, 500 voltios, y observamos los resultados. Fijaros que en pantalla nos acaba de dar un valor de 0,36 megaohmios. Os recordaré que cuando trabajamos a una tensión de ensayo de 500 voltios, el resultado mínimo que debemos de garantizar es exactamente de 0,5 megaohmios. Eso es lo que, por parte de normativa, instrucción técnica complementaria número 19, nos permitiría o tomaríamos como una medida correcta. Al obtener ese resultado y al hacer una medida de tipo global, de tipo general, lo que debemos de hacer ahora es identificar cuál es el circuito afectado por esa falta de aislamiento. Existen muchos procesos, muchos métodos. Nosotros utilizaremos un método muy simple que es individualmente verificaremos cada circuito, por lo cual procederé a bajar los magnetotérmicos o PIAs, ¿de acuerdo?, de nuestro cuadro general de mando y protección, en excepción del primer magnetotérmico. Repito el mismo ensayo, aplico los 500 voltios y observamos que en pantalla justamente nos da un valor de fondo de escala, por lo cual el problema de aislamiento no corresponde al conjunto del primer magnetotérmico y los circuitos, evidentemente, que nacen o que parten de dicho magnetotérmico. Procederemos a hacer el ensayo del segundo. Para ello, bajaremos el primer magnetotérmico, ya está ensayado. Rearmamos el segundo. Procedemos a realizar la medida y el ensayo. Aplicamos los 500 voltios y podemos ver en pantalla que ahora sí hemos obtenido un valor óhmico, exactamente de 1,61 megaohmios. Si nos aferramos al reglamento, esta medida la podríamos tomar como correcta, ya que supera ese mínimo establecido de 0,5 megaohmios. Aún así, cuando en el ensayo aparece un valor resistivo próximo a ese mínimo que contempla la normativa, deberíamos de prestar especial atención,
porque es indicativo de que los aislamientos, probablemente, o incluso el aislamiento de receptor como tal respecto a tierra, empieza poquito a poquito a envejecer y a medio o a largo plazo puede indicar una falta de aislamiento muy importante. De todas maneras, aunque cumple normativa, ya hemos identificado cuál es el problema del circuito. Pero deberemos de continuar verificando el resto de los circuitos. Recordar que anteriormente, aproximadamente, la resistencia de aislamiento que hemos tomado de forma general aproximadamente era de unos 0,30 y poquitos megaohmios, y ahora vemos que la lectura es de 1,60 y algo megaohmios. Eso nos indica que hay algún otro circuito que también tiene una deficiencia de aislamiento. Procederemos a hacer el mismo proceso. Bajaremos segundo magnetotérmico, rearmaremos tercer magnetotérmico, tercer circuito, inyectaremos la tensión de prueba y, según nuestro equipo multifunción, el aislamiento, es decir, esa resistencia de aislamiento obtenida, es de fondo de escala, por lo cual no tenemos ningún problema de falta de aislamiento en el tercer magnetotérmico o tercer circuito. Repetimos el proceso, bajamos magnetotérmico del tercer circuito, rearmamos del cuarto circuito, inyectamos la tensión de prueba, 500 voltios, procedemos a hacer la medida y precisamente la lectura que podemos ver en pantalla es o corresponde a 0,47 megaohmios, por lo cual está por debajo de lo que indica, lógicamente, la instrucción técnica complementaria ITC 19. Esta verificación sería una verificación, lógicamente, que nos llevaría a ¿qué? A buscar cuál es el problema, lógicamente, de esa falta de aislamiento, revisar el conjunto de la instalación, integridad de los conductores, puntos de conexión, de unión, malas conexiones, etcétera, etcétera. Es decir, no quedaría superada dicha verificación. Verificaremos último circuito. No debemos nunca de descartar, aun habiendo encontrado dicha incidencia, debemos de realizar todo el proceso, por lo cual bajamos cuarto magnetotérmico, rearmamos quinto magnetotérmico y procedemos, lógicamente, a realizar nuevamente el ensayo. Inyectamos los 500 voltios y podemos observar que la lectura obtenida es, en este caso, de fondo de escala, es decir, valor infinito. Conclusiones. El problema de aislamiento principalmente se centra en el circuito número 4, no supera lógicamente la prueba. ¿Por qué? Porque no llega a los mínimos requeridos a nivel de resistencia de aislamiento que indica la instrucción técnica complementaria 19. Ese mínimo, recordar, era de 0,5 megaohmios. Pero también hemos identificado que en el segundo circuito, aún habiendo superado dicho ensayo, hemos observado que ese valor de resistencia es bastante próximo a esos 0,5, por lo cual también es indicativo que poquito a poquito, a medio plazo o a largo plazo, tendremos ciertos problemas de integridad de los conductores. Recordar que eso es un problema ciertamente importante. Al fin y al cabo nos puede llevar a la presencia a largo plazo o a medio plazo de posibles fugas de corriente y evidentemente pues bueno, a pocas garantías de seguridad eléctrica o de protección eléctrica, en este caso a posibles contactos indirectos o bien incluso a la aparición de cortocircuitos si por desgracia se unieran físicamente conductores polares, en esta ocasión, en un sistema monofásico, en un cuadro monofásico, o conductores polares, evidentemente, en un sistema de tipo trifásico.